Todo comenzó en el principio, antes del tiempo mismo. En el vacío absoluto, solo Dios existía. Dios nunca tuvo un comienzo. Él siempre ha sido. No tiene origen, es el origen de todo. No fue creado, Él es el creador. De repente un estallido de luz rasgó el vacío. «Sea la luz», ordenó una voz poderosa, y el universo se llenó de un resplandor cegador. Los cielos se extendieron, y la tierra emergió cubierta por vastos océanos y paisajes desolados. Dios contempló su obra, y en el silencio decidió el siguiente paso. «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Con un gesto, moldeó del polvo a un ser a su imagen y semejanza. «Adán», pronunció, y el hombre abrió los ojos descubriendo un mundo recién nacido. Pero algo faltaba. Dios vio la soledad en los ojos de Adán y con una resolución firme decidió: no es bueno que el hombre esté solo. Mientras Adán dormía, Dios extrajo una costilla y de ella formó a Eva. Cuando Adán despertó y la vio, su asombro fue total. «¡Carne de mi carne!», exclamó Adán sin apartar la vista de ella. Eva lo miró con una mezcla de curiosidad y asombro. En sus ojos, el reflejo de un mundo inexplorado. Pero en el jardín del Edén no todo era paz. En las sombras, una figura astuta observaba. La serpiente, con una sonrisa pérfida, se deslizó hasta Eva. «¿De veras dijo Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?», susurró, sembrando la duda. Eva vaciló, pero respondió: «Podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal». «No moriréis». La voz de la serpiente se hizo más intensa, cargada de seducción. «Sino que vuestros ojos se abrirán y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal». El deseo de conocer lo prohibido ardió en el corazón de Eva. Tomó el fruto y comió, ofreciéndoselo también a Adán, quien sin dudar hizo lo mismo. De repente se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. En ese instante el jardín se transformó. Los cielos se oscurecieron y un trueno resonó. Dios apareció, su rostro una mezcla de dolor y furia. «¿Qué has hecho, Adán?». Su voz resonó como un martillo. Adán, temblando, señaló a Eva. «La mujer que me diste me ofreció el fruto y comí». Eva, con lágrimas en los ojos, murmuró: «La serpiente me engañó». La sentencia fue inmediata y devastadora. «Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida», declaró Dios. Y a Eva: «Multiplicaré tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz hijos». La serpiente fue condenada a arrastrarse y comer polvo. La armonía del Edén se rompió para siempre. Adán y Eva, expulsados del paraíso, enfrentaron un mundo hostil y desconocido. Mientras se alejaban, el jardín desapareció de su vista y el primer atardecer fuera del Edén se tiñó de rojo. La creación del universo, llena de maravillas y tragedias, marcó el comienzo de una historia eterna de lucha, redención y esperanza. En la árida llanura al este del Edén, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín, el primogénito, trabajaba bajo el ardiente sol, quitando malas hierbas. Abel, su hermano menor, guiaba su rebaño por los pastizales, con su rostro iluminado por una paz que Caín no conocía. Un día Caín gritó: «Abel, Dios parece complacido contigo, pero no con mis ofrendas. ¿Qué tienes tú que yo no tenga?». Abel, acariciando a uno de sus corderos, respondió serenamente: «Es el corazón, hermano, Dios mira el corazón». Las palabras de Abel resonaron en la mente de Caín como un tamborileo incesante. Los días pasaron y la envidia creció como una sombra dentro de él.
Una noche, bajo un cielo tachonado de estrellas, Caín tomó una decisión. «Ven al campo conmigo mañana», dijo a Abel, sus ojos ocultando sus verdaderas intenciones. Al amanecer, los hermanos se encontraron en los campos. La tensión era palpable, el aire pesado. «¿Por qué Dios te favorece a ti y no a mí?», preguntó Caín, su voz un susurro peligroso. «Es por nuestra fe, Caín. Dios quiere que le entreguemos lo mejor con sinceridad», respondió Abel, sin percibir la amenaza. De repente, la calma del campo se rompió con un sonido seco. Caín, con una piedra en la mano, golpeó a Abel en la cabeza. Abel cayó al suelo con sus ojos llenos de sorpresa y dolor. «Caín, hermano mío», murmuró, antes de que su voz se extinguiera para siempre. La tierra, que hasta ese momento había sido un escenario de vida, se convirtió en el primer testigo del crimen más antiguo. La sangre de Abel empapó el suelo, clamando justicia al cielo. Caín, con las manos temblorosas y manchadas de sangre, miró horrorizado lo que había hecho. De repente una voz resonó en su mente, fuerte y omnipotente. «¿Dónde está tu hermano Abel?». «No sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano?», respondió Caín, su voz quebrada por el miedo y la culpa. Dios con severidad declaró: «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas, desterrado de esta tierra que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano». En ese instante, la vida de Caín cambió para siempre. La tierra, que una vez había dado frutos bajo su cuidado, se volvió estéril. Vagó como un errante, marcado por su pecado, con el peso de ser el primer homicida de la historia. El tiempo pasó, pero la tierra se había corrompido. La maldad del hombre era grande. Dios, mirando con tristeza, decidió poner fin a la depravación. En medio de esta oscuridad, un hombre se destacó por su rectitud: Noé. La voz de Dios resonó, profunda y clara: «Noé, he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Construye un arca de madera de ciprés, haz aposentos en el arca y cúbrela por dentro y por fuera con brea». Noé, sin vacilar, obedeció. Trabajó incansablemente, con cada golpe de martillo resonando como una sentencia contra la corrupción del mundo. Los vecinos se burlaban, sus risas llenas de desprecio. «¿Construyendo un barco en tierra seca, Noé? ¿Estás loco?». «El juicio viene», respondía Noé, su voz firme y sus ojos llenos de convicción. Días se convirtieron en meses y meses en años. Finalmente, el arca estaba lista. «Toma a tu familia y 2 de cada especie de animales. El diluvio cubrirá la tierra», se ordenó Dios. La tensión creció mientras los animales, guiados por una fuerza invisible, marchaban hacia el arca. Las puertas se cerraron y un silencio ominoso envolvió la tierra. Entonces el cielo se oscureció de repente. Las primeras gotas cayeron, seguidas por un torrente incesante. La gente, al principio curiosa, pronto se llenó de pánico. «Noé tenía razón», gritaron, corriendo hacia el arca, golpeando desesperadamente las puertas. «¡Déjanos entrar!». Pero era demasiado tarde. Las aguas subieron rápidamente, tragándose ciudades y montañas. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el estruendo del juicio divino, con sus corazones llenos de temor, pero también de esperanza. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El arca se elevó sobre las aguas, flotando en un mar interminable de destrucción. Los gritos afuera se desvanecieron, reemplazados por el sonido inquietante del agua y el crujido de la madera. Finalmente el diluvio cesó y el arca quedó varada en el monte Ararat. Noé, tembloroso, abrió la ventana y envió una paloma. Al tercer intento, la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico. «La tierra está seca», anunció Noé, su voz llena de esperanza. Dios habló nuevamente.
Sal del arca tú y tu familia, llena la tierra y multiplícate. Establezco mi pacto contigo, dijo Dios, su voz resonando en el aire limpio. Nunca más destruiré toda vida con un diluvio. He puesto mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris brillante y lleno de color apareció en el cielo, símbolo de la promesa de Dios. Noé y su familia, de pie sobre la tierra renovada, miraron con esperanza el futuro, sabiendo que habían sido testigos y sobrevivientes del juicio más grande que la tierra había conocido. El tiempo pasó y la nueva tierra comenzó a llenarse de vida y actividad. Noé, el hombre que había sobrevivido al diluvio, vio crecer a sus hijos y nietos en un mundo renovado. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los patriarcas de muchas naciones y sus descendientes se esparcieron por toda la tierra. A través de los hijos de Noé, Dios reinició el poblamiento de la tierra, dando origen a diversos pueblos. La humanidad, unida por un solo idioma, se congregó en la vasta llanura de Sinar. Construyamos una ciudad y una torre que llegue al cielo, proclamó Nimrod, su líder. Hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El proyecto avanzó rápidamente. Los ladrillos se amontonaban y la torre ascendía imponente hacia el cielo. ¡Más alto!, ordenaba Nimrod. «Debe tocar el firmamento». Pero en el cielo Dios observaba. «Miren», dijo a los ángeles, «el pueblo es uno y todos tienen una misma lengua. Esto que empiezan a hacer no les será imposible». De repente, el ruido del trabajo cesó. Un obrero pidiendo más ladrillos se encontró con una respuesta incomprensible. «¿Qué dijiste?», preguntó, su rostro lleno de confusión. La respuesta fue un torrente de palabras ininteligibles. «¿Qué está pasando?», gritó Nimrod tratando de imponer orden, pero las palabras ya no tenían sentido. La confusión se extendió como un incendio, rápida y devastadora. «No puedo entenderte. Habla claro». En un abrir y cerrar de ojos, la comunicación se convirtió en caos. Amigos de toda la vida se miraban con ojos llenos de desesperación. «Nimrod, haz algo», clamaban, pero ni siquiera sus órdenes podían superar el babel de lenguas. De repente la obra se detuvo. La gran torre quedó abandonada, testigo de la ambición humana y el juicio divino. Los grupos de personas, ahora divididos por el lenguaje, se separaron. Familias enteras partieron hacia diferentes direcciones, buscando tierras nuevas donde pudieran entenderse. Nimrod, de pie ante la base de la torre, miró a su alrededor. La ciudad que había soñado se desmoronaba. «Esto no puede ser», murmuró, pero sabía que había sido derrotado por una fuerza mucho mayor. Desde lo alto, Dios observó la dispersión. «Así será», dijo, su voz resonando con autoridad y tristeza. «La humanidad se multiplicará y llenará la tierra, pero no olvidarán el precio de su arrogancia». Más tarde, Dios eligió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente, una voz celestial irrumpió en la vida de Abraham y dijo: «Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré». Esta voz no era audible para los oídos, pero era más clara y poderosa que el estruendo de cualquier tormenta. «Yo haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra». El corazón de Abraham latía con fuerza. Sin titubear, respondió: «Aquí estoy, Señor. Haré tu voluntad». A la mañana siguiente compartió la revelación con su esposa, Sarai. «Nos vamos», dijo, su voz firme. Sarai, sorprendida, preguntó: «¿A dónde?». «No lo sé», respondió Abraham. «El Señor nos guiará».
La partida fue abrupta. Abraham, Sarai, su sobrino Lot y todos sus bienes emprendieron un viaje hacia lo desconocido. Las tierras conocidas quedaron atrás y el desierto se extendía ante ellos. Una noche, mientras acampaban bajo el cielo estrellado, la voz de Dios habló de nuevo. A tu descendencia daré esta tierra. Abraham, mirando las vastas tierras de Canaán, sintió el peso de la promesa divina. Pero el viaje no fue sin pruebas. En sus peregrinaciones, desde las verdes llanuras de Canaán hasta los misteriosos y místicos reinos de Egipto, Abraham encontró pruebas y desafíos, pero también la reiteración constante de la promesa de Dios. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Los años pasaron y la espera de descendencia se alargaba. Sarai, desesperada, dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar a Abraham. Así nació Ismael, que llegó a ser padre de una numerosa nación, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Pero Dios no había olvidado su promesa. Finalmente, Sarai, ya avanzada en años, dio a luz a Isaac. El júbilo llenó el hogar de Abraham y Sarai. El llamado de Abraham fue el inicio de una gran nación. La promesa se extendió no solo a Abraham, sino a su descendencia, un linaje que incluiría reyes y profetas y eventualmente al Salvador del mundo. Isaac creció y se casó con Rebeca, con la que tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas y Jacob fue el padre de los israelitas. Lucharon desde que estaban en el vientre de su madre por la bendición de su padre, pero finalmente Jacob consiguió la bendición. Una noche Dios le habló. Jacob soñó con una escalera que se levantaba desde la tierra hasta el cielo y ángeles subían y bajaban por ella. En lo alto estaba el Señor, y su voz resonó sobre Jacob. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Su penúltimo hijo, José, recibió la promesa hecha sobre su familia. Este llamado produjo la envidia de sus hermanos que lo vendieron como esclavo en Egipto, pero José, con la guía de Dios, pasó de ser esclavo a ser la mano derecha del faraón de Egipto, hasta que llegó al país una hambruna devastadora. Sus hermanos, buscando alimento, llegaron a Egipto, sin saber que el poderoso gobernador era el hermano que traicionaron. «Soy José», reveló finalmente con lágrimas en los ojos, «el que vendieron a Egipto. Pero no teman, Dios me envió aquí para preservar sus vidas». José perdonó a sus hermanos y trasladó a toda su familia a Egipto, en la tierra de Gosén, la más fértil de la región. Aquí se estableció el pueblo de Israel, en ese momento comprendido por 70 personas. Pasaron los años, estas 70 personas crecieron en número de manera asombrosa, pero una nueva dinastía de faraones ascendió al trono. «Este pueblo de Israel se ha vuelto demasiado numeroso y poderoso», murmuró el faraón, su voz llena de desconfianza. «Si se alían con nuestros enemigos podrían derrotarnos. Debemos actuar». Con un gesto abrupto, ordenó: «Esclavicen a los israelitas, que hagan ladrillos sin descanso, que construyan nuestras ciudades, manténganlos bajo un yugo pesado». La transición fue brutal. Los israelitas, que una vez vivieron en prosperidad, se encontraron en cadenas. «Más rápido», gritaban los capataces, los látigos cortando el aire y la carne. «No hay descanso para los esclavos». Moisés, nacido en este tiempo de opresión, fue salvado de una orden cruel del faraón de matar a todos los bebés varones. «Lanza al niño al Nilo», ordenó el faraón. Pero la madre de Moisés, con el corazón pesado, escondió a su hijo en una cesta y lo colocó en el río. La princesa de Egipto, bañándose en el Nilo, encontró la cesta.
¡Es un bebé hebreo!, exclamó, levantando al niño con ternura. Lo llamaré Moisés, porque lo saqué del agua. Moisés creció en el palacio, pero no olvidó sus raíces. Un día, viendo a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo, la ira lo consumió. ¡Detente!, gritó, matando al egipcio en un arranque de furia. Sabiendo que su vida estaba en peligro, huyó al desierto. Los años de esclavitud continuaron. Los israelitas, agotados y desesperados, clamaron a Dios: «Sálvanos, Señor, líbranos de esta opresión». Dios escuchó sus gritos. En el desierto una zarza ardía sin consumirse. Moisés, ahora un pastor, se acercó con cautela. «Moisés, Moisés», llamó la voz de Dios desde la zarza. «Aquí estoy», respondió, cayendo de rodillas. La zarza respondió: «He visto la miseria de mi pueblo en Egipto. Te enviaré al faraón para sacar a mi pueblo de Egipto». «¿Quién soy yo para ir al faraón?», preguntó Moisés, su voz llena de temor. «Yo estaré contigo», le aseguró Dios. «Llevarás a los israelitas a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel». Moisés, obedeciendo el mandato divino, regresó a Egipto, enfrentando al faraón con valentía. «Deja ir a mi pueblo», proclamó, su voz resonando en el salón del trono. El faraón, con una mirada fría, respondió: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No dejaré ir a Israel». Entonces las plagas comenzaron, el agua del Nilo se tornó en sangre, los peces murieron y el hedor inundó la tierra. Ranas, moscas y piojos invadieron las casas, sembrando el caos. «Moisés, ruega a tu Dios que detenga esto», imploró el faraón, pero cuando las plagas cesaban, endurecía su corazón una vez más. «Vendrá una última plaga», advirtió Moisés: «la muerte de los primogénitos». En la oscuridad de la noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto. Los gritos de dolor llenaron el aire cuando las familias despertaron para encontrar a sus primogénitos sin vida. «Váyanse», gritó el faraón, su voz rota por el dolor. «Tomen a su gente y salgan de aquí». Entonces, después de 400 años en Egipto, los israelitas partieron bajo el liderazgo de Moisés con 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, aproximadamente 2 millones de personas. Moisés los guió hacia el Mar Rojo, pero pronto el faraón cambió de opinión. «Que mi ejército los persiga», ordenó, y los carros de guerra partieron tras ellos. Frente al mar, los israelitas se desesperaron. «¿Nos trajiste aquí para morir, Moisés?». «Confíen en el Señor», respondió Moisés, levantando su vara. Al instante, el mar se dividió, las aguas formando muros a cada lado y un camino seco emergiendo. «Adelante», ordenó Moisés, y el pueblo cruzó el lecho marino, mientras el ejército egipcio se acercaba rápidamente. Al llegar al otro lado, Moisés extendió su mano una vez más y las aguas se cerraron, sepultando a los perseguidores en un torrente de juicio divino. El pueblo, ahora libre, celebró con cánticos y danzas. «El Señor es mi fortaleza y mi cántico», cantaron. «Él ha sido mi salvación». La travesía por el desierto comenzó, y con ella nuevas pruebas. El agua escaseaba y el hambre los acosaba. «¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí?», se quejaban. Moisés, clamando a Dios, vio cómo brotaba agua de una roca y cómo el maná, el pan del cielo, cubría el suelo cada mañana. En el monte Sinaí, Dios dio su ley. «Yo soy el Señor tu Dios», proclamó desde la nube de gloria. «No tendrás otros dioses delante de mí». El pueblo, temblando, aceptó el pacto, pero la tentación no tardó en surgir. Mientras Moisés estaba en la montaña, construyeron un becerro de oro. «Estos son tus dioses, Israel», gritaron. La ira de Dios ardió, pero Moisés intercedió. «Perdona su pecado, Señor», rogó, «y si no, bórrame de tu libro que has escrito».
La misericordia prevaleció y el viaje continuó. Los años de vagar por el desierto fueron duros, marcados por la rebeldía y la fe, la provisión y el juicio. Finalmente, llegaron a la frontera de la tierra prometida. Moisés, viejo y cansado, miró a su pueblo. «No cruzaré con ustedes», dijo, su voz llena de emoción. «Josué los guiará. Sean fuertes y valientes». Con esas palabras, Moisés se despidió, y el pueblo de Israel se preparó para tomar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Josué, con la autoridad de Moisés ahora sobre sus hombros, se paró ante el Jordán, el agua rugiendo frente a él. «Preparen todo, en 3 días cruzaremos», ordenó su voz llena de determinación. Los sacerdotes avanzaron, llevando el arca del pacto. Al tocar el agua, el río se detuvo, creando un paso seco. «¡Adelante!», gritó Josué, y el pueblo cruzó con sus corazones llenos de asombro y esperanza. La primera gran prueba se levantó imponente. Jericó, con sus muros altos e inquebrantables. «He entregado Jericó en tus manos», dijo el Señor a Josué. «Rodea la ciudad con todos tus guerreros una vez al día durante 6 días. En el 7º día, rodea la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas». La tensión era palpable. Día tras día, los israelitas marcharon en silencio, sus pasos resonando contra las murallas. Los habitantes de Jericó, observando desde arriba, se burlaban y lanzaban insultos. En el 7º día, al sonido de las trompetas, Josué gritó: «Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad». Los muros se derrumbaron con un estruendo ensordecedor. Los israelitas, con gritos de victoria, tomaron la ciudad, cumpliendo el mandato divino de no dejar nada vivo. Pero la conquista continuó con batallas ferozmente disputadas. En Gabaón, una coalición de reyes se levantó contra Israel. Josué, sin titubear, lideró a sus hombres en una marcha nocturna. La batalla fue intensa, y cuando el día parecía acabar, Josué levantó su voz hacia el cielo: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». El sol se detuvo, y la luna se quedó en su lugar, extendiendo el día hasta que los israelitas vencieron completamente a sus enemigos. Nunca hubo un día como ese, registraron los anales. Cuando el Señor obedeció la voz de un hombre, la campaña militar se extendió, cada victoria llenando de temor a los corazones de los cananeos. La ciudad de Hazor, el más fuerte de los reinos del norte, cayó en una batalla épica. «Quemen la ciudad», ordenó Josué, asegurándose de que Hazor nunca más fuera una amenaza. Finalmente, después de años de guerra, la tierra tuvo descanso. Josué, anciano pero indomable, reunió al pueblo en Siquem. «Elijan hoy a quién servirán», proclamó, su voz resonando con una mezcla de autoridad y pasión. «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo, recordando los milagros y la guía divina, respondió con una voz: «Serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios». Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida con la provisión de Dios. Pero cuando falleció Josué, la tierra prometida se enfrentó a una nueva realidad. Con su líder fallecido, Israel se encontró en un ciclo constante de altibajos espirituales. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo, olvidando los mandatos de Dios, se inclinó hacia los ídolos de las naciones vecinas. Como respuesta, Dios levantó naciones para oprimirlos. «Clamemos al Señor», gritaban los israelitas en su desesperación, y Dios, misericordioso, enviaba jueces para liberarlos. En medio de la anarquía y el pecado, el clamor de Israel por un rey se hizo más fuerte. «Queremos ser como las otras naciones», dijeron al profeta Samuel. «Queremos un rey que nos gobierne y nos guíe en la batalla».
Israel clamaba por un rey y el elegido fue Saúl. Al principio, Saúl lideró con valentía, pero el orgullo y la desobediencia pronto nublaron su juicio. En una ocasión ofreció sacrificios que solo Samuel debía hacer. «Has actuado neciamente», lo reprendió Samuel. «Tu reino no perdurará. El Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón». Ese hombre era David, un joven pastor de Belén. Cuando el profeta Samuel lo ungió, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Mientras tanto, un espíritu maligno atormentaba a Saúl. Para calmarlo, trajeron a David, cuya música al arpa apaciguó al rey. David ganó fama rápidamente, especialmente después de su confrontación con el gigante filisteo Goliat. «¿Quién es este incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente?», clamó David. Con una honda y una piedra derribó a Goliat y con la espada del gigante le cortó la cabeza. Israel celebró, pero el celoso Saúl vio a David como una amenaza. Saúl intentó matar a David en múltiples ocasiones, pero David siempre escapó. Finalmente Saúl cayó en la batalla contra los filisteos. Herido de muerte, se lanzó sobre su espada. «David, hijo de Jesé, reinará», reconocieron todos. David, ahora rey, unificó las tribus y conquistó Jerusalén, haciendo de la ciudad su capital. David fue un rey valiente y justo, pero no sin pecado. En un momento de debilidad, vio a Betsabé, la esposa de Urías. «Tráiganla a mí», ordenó. Después de un adulterio que llevó al asesinato de Urías, el profeta Natán confrontó a David. «Tú eres ese hombre». David, quebrantado, clamó: «He pecado contra el Señor». A pesar de su pecado, Dios renovó su promesa a David. «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre». David gobernó durante 40 años y en su lecho de muerte instruyó a su hijo Salomón: «Sé fuerte y sé un hombre. Guarda los preceptos del Señor». Salomón, famoso por su sabiduría, comenzó su reinado pidiendo un corazón sabio. «Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo». Salomón construyó el templo en Jerusalén, un lugar de majestuosa adoración. Pero en su vejez, Salomón fue desviado sus más de 1000 esposas hacia otros dioses. Su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, y las consecuencias de su idolatría marcaron el comienzo del fin del reino próspero y unido. Salomón, el sabio rey de Israel, cerró sus ojos por última vez. Su muerte marcó el fin de una era gloriosa, y la incertidumbre se cernía sobre el reino. Su hijo, Roboam, ascendió al trono, pero el peso de la corona sería más de lo que podía soportar. La nación se fracturó de inmediato. 10 tribus se unieron formando el reino del norte, conocido como Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam, formando el reino del sur, conocido como Judá, con su capital en Jerusalén. Pero Jeroboam, líder del reino norte, temeroso de que su pueblo volviera a Jerusalén a adorar, hizo algo impensable. «Construiré 2 becerros de oro», declaró. «Uno lo pondré en Betel y el otro en Dan. Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». El pecado de Jeroboam llevó a Israel a la idolatría. Los profetas levantaron sus voces en advertencia, pero la nación se hundió cada vez más en la corrupción. Los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino. Todos fueron impíos y perversos. Ninguno buscó a Dios. Pero el peor fue Acab. Durante el reinado de Acab, la oscuridad se cernió sobre Israel. Jezabel, la esposa del rey, introdujo la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad. «Construyan altares a Baal», ordenó Jezabel, su influencia sobre Acab imponente. El pueblo, seducido por las promesas de prosperidad, se desvió del Señor.
En esta época de idolatría, Dios levantó a Elías, un profeta de palabras ardientes y fe inquebrantable. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, proclamó Elías ante el sorprendido Acab. Y así fue. Durante 3 años, el cielo se cerró y la sequía devastó la tierra. La confrontación final entre Elías y los profetas de Baal llegó en el monte Carmelo. Convoca a todo Israel y a los 450 profetas de Baal, desafió Elías a Acab. El monte se llenó de expectación. Los profetas de Baal clamaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, cortándose y danzando frenéticamente. Cuando llegó el turno de Elías, dijo: Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, haz saber hoy que tú eres Dios en Israel. El fuego del cielo descendió consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. El Señor es Dios. El Señor es Dios, clamó el pueblo, postrándose en temor reverente. Los profetas de Baal fueron ejecutados, y Elías oró por la lluvia. Las nubes se formaron, y una gran tormenta terminó con la sequía. Sin embargo, la furia de Jezabel no tardó en manifestarse. Elías huyó al desierto, deprimido y deseando morir. Señor, basta ya, quítame la vida. Pero un ángel del Señor lo fortaleció. Levántate y come, le dijo. El viaje es largo. Pero Israel no escuchó la voz de Dios. La idolatría y la injusticia prevalecieron. La ira de Dios se desató en forma de juicio. Asiria, un imperio expansionista y cruel, avanzó contra Israel. El Señor ha enviado a Asiria como vara de su ira, dijo el profeta Isaías. La sombra de la invasión se cernía sobre Israel y el miedo se esparcía como un incendio incontrolable. Dios nos ha abandonado, lloraban, recordando las palabras de los profetas que habían ignorado. El reino del norte cayó y la poderosa Asiria entró en la ciudad. El caos reinó. «¡Saquen a los hombres, mujeres y niños!», gritaban los soldados asirios. «¡Destruyan todo!». Las casas ardieron y los gritos de los cautivos llenaron el aire. Israel, tú que te olvidaste de tu Dios, ahora enfrentas el juicio que te fue anunciado, murmuró un anciano, sus ojos llenos de lágrimas mientras era encadenado. Los israelitas, encadenados y humillados, fueron llevados al exilio. Los hijos de Israel fueron esparcidos por las tierras de Asiria y la identidad del reino del norte se desvaneció. El reino de Israel, una vez próspero y bendecido, fue desmantelado. Pero en medio de la tragedia, las palabras de esperanza persistieron. El Señor no ha olvidado a su pueblo, susurraban los fieles aferrándose a la promesa de redención. Judá, el reino del sur, no aprendió de la caída de Israel. Los reyes de Judá y el pueblo se burlaron de las advertencias. El rey Joaquim, desafiante, quemó el rollo de las profecías de Jeremías. Pero la palabra del Señor no podía ser silenciada. Así, en el año 597 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. La tensión era insoportable. ¿Por qué no escuchamos a Jeremías?, se lamentaban algunos. Zedequías, aterrado, buscó el consejo del profeta en secreto. «Si te rindes, vivirás», advirtió Jeremías. Pero el rey no tuvo el coraje de obedecer. Después de 18 meses de asedio, las murallas de Jerusalén fueron derribadas. La brutalidad de los babilonios no conoció límites. «Quemen el templo», ordenó Nabucodonosor. «Destruyan la ciudad». Las llamas devoraron el templo, el palacio y las casas. El cielo nocturno se iluminó con el resplandor de la destrucción. Zedequías intentó huir, pero fue capturado. Ante los ojos del rey, sus hijos fueron asesinados. «Esto será lo último que verás», dijo el capitán babilonio antes de cegar al rey y encadenarlo.
Los sobrevivientes, encadenados y humillados, fueron llevados en largas filas hacia Babilonia. Nuestro Dios nos ha abandonado, lloraban. Pero incluso allí, la voz de Dios no se silenció. A través de Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-Negó, Dios mostró su poder y fidelidad. Las promesas de redención y restauración resonaron en medio de la desolación. Los planes que tengo para ustedes son de bienestar, declaró el Señor a través de Jeremías. Los traeré de vuelta a esta tierra. Después de 70 años de exilio, el cambio llegó de manera inesperada. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia en una noche histórica. El Señor me ha dado todos los reinos de la tierra, proclamó Ciro en un decreto sorprendente, y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén. Quien sea de su pueblo, que suba y reconstruya la casa del Señor. El decreto se extendió rápidamente entre los exiliados. Zorobabel, descendiente de David, se levantó como líder. El Señor ha abierto una puerta, dijo con convicción. Regresemos y reconstruyamos el templo. Los judíos, llenos de esperanza, comenzaron su largo viaje de regreso a Jerusalén. Al llegar, encontraron ruinas y desolación. Esta era la ciudad de nuestro Dios, murmuraban, lágrimas llenando sus ojos. Zorobabel, sin desanimarse, motivó al pueblo. Comencemos con el altar. Adoremos al Señor primero. La construcción comenzó con gran entusiasmo, pero pronto enfrentaron burlas y amenazas de los enemigos. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos?, se burlaban. Nehemías, con firmeza, organizó al pueblo. Con una mano trabajen y con la otra sostengan sus armas, ordenó. Nuestro Dios peleará por nosotros. En 52 días, los muros fueron completados. La victoria fue celebrada con una dedicación solemne. La nación entera renovó su pacto con Dios, llorando y regocijándose. Pero este gozo duró poco. El eco de los profetas se desvaneció y un silencio profundo se apoderó de Israel. Los cielos, que antes resonaban con las palabras de Dios, ahora permanecían en un inquietante mutismo. La era intertestamentaria comenzó, marcada por el dominio extranjero y luchas internas. Alejandro Magno, con su ejército imparable, barrió el mundo conocido, incluyendo Judea. Bajo el gobierno griego, adoptaremos su cultura, declaró sin saber que su imperio se fragmentaría tras su muerte. Los sucesores de Alejandro, los Ptolomeos en Egipto y los seleucidas en Siria, disputaron el control de la región. Judea, atrapada entre estos poderes, se convirtió en un campo de batalla. El dominio de los Ptolomeos fue inicialmente tolerable, pero la opresión hasta intentar erradicar la fe judía. Prohíban sus rituales, ordenó el rey. Erijan un altar a Zeus en el templo. El descontento se transformó en furia. «Esto es una abominación», gritaron los judíos. En la pequeña ciudad de Modín, un sacerdote, Matatías, se levantó en rebelión. «Quien sea fiel al Señor, que me siga», gritó, matando a un emisario griego que intentaba forzarlo a sacrificar a los dioses paganos. La chispa de la rebelión se encendió. Sus hijos, los macabeos, lideraron una guerrilla contra los opresores. Judas Macabeo, conocido como el Martillo, se destacó por su valentía y estrategia. «Luchemos por nuestra libertad y nuestra fe», proclamó. Batalla tras batalla, los macabeos derrotaron a los ejércitos seleucidas. En una confrontación decisiva, Judas miró a su ejército. «Confiemos en el Señor de los ejércitos. Es mejor morir en batalla que ver la destrucción de nuestra nación». Contra todo pronóstico, los judíos prevalecieron. En el año 164 a.C., recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. Pero el conflicto no cesó.
El auge de Roma en el horizonte trajo un nuevo desafío. En 63 a.C., Pompeyo el Grande, general romano, entró en Jerusalén. Este territorio es ahora parte del Imperio Romano, declaró. Judea se convirtió en una provincia romana, gobernada por procuradores y títeres del Senado de Roma. Herodes el Grande, astuto y despiadado, ascendió al trono con el apoyo romano. Construiré el templo más magnífico, prometió, buscando ganarse al pueblo, pero su reinado se caracterizó por la tiranía. Aunque los profetas guardaban silencio, la fe en un Mesías venidero seguía viva, preparándose para un nuevo capítulo en la historia sagrada. En el silencio de la noche, el cielo de Belén se iluminó de manera inesperada. Los pastores, cuidando sus rebaños, fueron sorprendidos por una visión celestial. «No teman», proclamó un ángel, su voz resonando con una autoridad divina. «Les traigo buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Mientras los pastores corrían hacia Belén, en un humilde establo, la joven madre miraba con asombro y amor al recién nacido. «Jesús», susurró, recordando las palabras del ángel Gabriel. «Será grande y será llamado Hijo del Altísimo». José, su esposo, se acercó, su rostro lleno de asombro y responsabilidad. «María, lo que los profetas dijeron se ha cumplido», dijo con voz firme. «De ti nacerá el que gobernará Israel». La calma del establo fue interrumpida por la llegada de los pastores. «Hemos visto ángeles», dijeron entre jadeos, anunciando el nacimiento del Salvador. Al ver al niño, cayeron de rodillas, adorándolo con profunda reverencia. «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz», exclamaron. En Oriente, unos magos, sabios observadores de las estrellas, notaron una señal singular en el firmamento. «Una estrella nos ha guiado», dijeron con determinación. Siguiendo la estrella, viajaron grandes distancias hasta llegar a Jerusalén. «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?», preguntaron al rey Herodes. «Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo». Herodes, perturbado y lleno de temor, consultó a los sacerdotes y escribas. «En Belén de Judea», respondieron, «pues así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel». «Vayan y busquen al niño», dijo Herodes a los magos, ocultando sus siniestras intenciones. «Cuando lo encuentren, infórmenme, para que yo también vaya y lo adore». Guiados nuevamente por la estrella, los magos llegaron al lugar donde estaba el niño. Al ver a Jesús, ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. «Hemos visto al rey», dijeron, sus voces llenas de devoción. Advertidos en sueños de no regresar a Herodes, tomaron otro camino de vuelta a su tierra. Herodes, furioso al darse cuenta de que había sido engañado, ordenó una matanza brutal. «Maten a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores», gritó, su voz llena de odio. Un ángel del Señor apareció en sueños a José. «Levántate», ordenó. «Toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo». José, con el corazón en la garganta, obedeció sin demora. La joven familia escapó en la noche, dejando atrás la tierra de sus antepasados. «Dios está con nosotros», susurró María, abrazando a su hijo con fuerza. Años después, tras la muerte de Herodes, un ángel apareció nuevamente a José. «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño». José, María y Jesús regresaron y se establecieron en Nazaret, cumpliendo así otra profecía: será llamado Nazareno.
Jesús creció y llegó su hora de empezar su ministerio. A orillas del Jordán, Juan el Bautista proclamaba con voz potente: «Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado». Entre los que se acercaron al agua estaba Jesús de Nazaret. «Bautízame, Juan», dijo Jesús. «Tú vienes a mí», exclamó Juan impactado. «Yo necesito ser bautizado por ti». Jesús, con una mirada firme y serena, respondió: «Deja que así sea ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia». Al salir del agua, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió como una paloma, mientras una voz resonaba: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Ahí estaba presente la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el Jordán, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, tiempo en el que fue tentado por el diablo. 3 tentaciones, 3 victorias. Entonces el diablo huyó derrotado, y los ángeles acudieron a Jesús para atenderle. La prueba había sido superada y la fe había prevalecido. Mientras Jesús estaba recuperándose, le llegó una terrible noticia. Habían apresado a Juan el Bautista. Era tiempo de moverse. Dejó Nazaret y fue a Capernaum, una ciudad junto al mar de Galilea. Allí Jesús eligió a sus 12 apóstoles y transformó vidas con un simple «sígueme». Junto a ellos, predicó en ciudades, pueblos y campos: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Jesús predicó en las sinagogas y en el templo, pero también en casas, al aire libre, en las playas y plazas. Jesús recorría las aldeas, haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la máxima revelación de Dios a los hombres. Recibió el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús enseñaba con autoridad, revelando los misterios del reino de los cielos a través de parábolas. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Sus enseñanzas y milagros transformaban vidas, pero también desafiaban los poderes establecidos. «Este hombre no viene de Dios», decían los fariseos, «porque no guarda el sábado». Jesús, confrontándolos, dijo: «El Hijo del Hombre es Señor del sábado». Y realizó milagros asombrosos. En Caná convirtió agua en vino, su primer milagro, dejando boquiabiertos a los asistentes. «Hagan todo lo que Él les diga», había instruido María. En el monte de las bienaventuranzas proclamó: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Calmó una abismal tormenta con solo una orden. Jesús dijo: «Silencio, cállate». Sus discípulos se preguntaron: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces, y resucitó a Lázaro de entre los muertos con un llamado: «Lázaro, sal fuera». Enfrentó a los líderes religiosos con la parábola del buen samaritano, desafiándolos: «Ve y haz tú lo mismo». Su enseñanza más impactante, el Sermón del Monte, redefinió la ley con una claridad penetrante. «Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo». En cada milagro, sermón y enseñanza, Jesús reveló la profundidad del amor divino y la llamada a una vida de fe y justicia. Entonces, la fama de Jesús creció y los líderes religiosos conspiraron contra él.
Es mejor que un hombre muera por el pueblo, dijo Caifás, el sumo sacerdote. En Jerusalén la tensión aumentaba. Jesús, viendo la opresión y la corrupción en el templo, volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los mercaderes. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Su acción fue un desafío directo a las autoridades religiosas, quienes comenzaron a conspirar para matarlo. Pero Jesús era consciente de que su hora había llegado. Reunió a sus discípulos para una última cena en un aposento alto de Jerusalén. Antes de la última cena, el aire estaba cargado de tensión. Uno de ustedes me va a traicionar, anunció de repente, y el impacto de sus palabras dejó a todos atónitos. ¿Soy yo, Señor?, preguntaban uno tras otro con temor y sorpresa en sus voces. Judas, su corazón lleno de oscuridad, solo murmuró: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús, con una mirada penetrante, respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz, dio gracias y lo pasó. Beban todos de él, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los pecados. La solemnidad del momento fue palpable, cada discípulo sintiendo el peso de sus palabras. Hagan esto en memoria de mí. Jesús sabía que este acto se convertiría en el corazón de la fe cristiana. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, confesó a Pedro, Santiago y Juan. Se apartó para orar, su agonía tan intensa que su sudor caía como gotas de sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, oró, aceptando su destino. De repente, Judas apareció con una multitud armada. «Salve, maestro», dijo, traicionando a Jesús con un beso. En un giro dramático, Jesús fue arrestado y los discípulos huyeron, dejándolo solo en manos de sus enemigos. «Con un beso entregas al Hijo del Hombre», dijo Jesús, mirando a Judas con tristeza. Los guardias lo arrestaron y los discípulos huyeron aterrados. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde fue interrogado y golpeado. «Dinos si eres el Cristo», lo exigieron los sumos sacerdotes. «Si se lo digo, no lo creerán», respondió Jesús. «Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios». «¿Eres, pues, el Hijo de Dios?», insistieron. «Ustedes mismos dicen que lo soy», afirmó Jesús. Con un grito de furia, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. «¡Blasfemia! ¡Merece la muerte!». Al amanecer fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó Pilato. «Tú lo dices», respondió Jesús. Pilato, al no encontrar culpa en él, ofreció liberarlo según la costumbre de la Pascua. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? La multitud, incitada por los líderes religiosos, clamó: «¡A Barrabás! ¿Y qué haré con Jesús?». «Crucifícalo», gritaban. «Crucifícalo». Jesús fue azotado brutalmente, su cuerpo lacerado y sangrante. Los soldados romanos se burlaron de él, poniéndole una corona de espinas y un manto púrpura. «Salve, rey de los judíos», se mofaban, golpeándolo en la cabeza. Luego lo llevaron al Gólgota, cargando su propia cruz. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», oró Jesús mientras lo clavaban en la cruz. A su lado, dos ladrones crucificados. Uno de ellos se burlaba: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». El otro, reconociendo su culpa, dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, con un tono de compasión, respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso».
Al mediodía la tierra se sumió en oscuridad. Jesús con un grito de dolor clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Poco después, exhaló su último aliento. Consumado es. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos. Un centurión romano, viendo todo esto, exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Jesús fue sepultado en una tumba nueva y una gran piedra fue rodada a la entrada. 3 días después, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro con especias. Pero de repente vieron que la piedra había sido removida. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?, dijo un ángel resplandeciente. No está aquí, sino que ha resucitado. Se obró el milagro. Las mujeres, llenas de asombro y alegría, corrieron a contar a los discípulos. Pedro y Juan llegaron corriendo al sepulcro. El Señor ha resucitado, dijeron maravillados. Jesús se apareció a María Magdalena en el jardín. Raboni, exclamó ella, arrodillándose ante él. Ve y di a mis hermanos que subo a mi padre y a su padre, instruyó Jesús. Jesús se apareció a los discípulos en varias ocasiones, mostrándoles las heridas en sus manos y costado. Paz a ustedes, dijo, y soplando sobre ellos añadió: reciban el Espíritu Santo. Finalmente, en el monte de los Olivos, Jesús los reunió. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mientras los bendecía, fue elevado al cielo, y una nube lo ocultó de sus ojos. Los discípulos, mirando al cielo, escucharon la voz de 2 hombres vestidos de blanco. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir. Tras la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de fervor y expectativa. Esperemos la promesa del Padre, dijo Pedro, recordando las palabras de Jesús. Unidos en oración, esperaron en el aposento alto sin saber cuándo llegaría el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, un sonido como de un viento recio llenó la casa donde estaban sentados. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzando a hablar en diferentes lenguas. La multitud que se había reunido estaba asombrada. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestra lengua materna?, se preguntaban. Pedro, de pie con los 11, levantó su voz y declaró: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La predicación de Pedro fue contundente y directa. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquel día, 3,000 personas se añadieron a la iglesia. La comunidad de creyentes creció rápidamente, compartiendo todo lo que tenían y testificando con poder. Pero la oposición no tardó en surgir. Pedro y Juan, al sanar a un mendigo en la puerta del templo, fueron arrestados. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, había dicho Pedro. Al ser interrogados por el Sanedrín, Pedro respondió con valentía: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La persecución se intensificó. Esteban, lleno de gracia y poder, realizó grandes maravillas y señales entre el pueblo. Sus enemigos, no pudiendo resistir su sabiduría, lo acusaron falsamente y lo llevaron al Sanedrín. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, exclamó Esteban, antes de ser apedreado hasta la muerte.
Sus últimas palabras fueron una oración de perdón. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El martirio de Esteban desató una gran persecución, dispersando a los creyentes por toda Judea y Samaria. Felipe, uno de los 7 diáconos, predicó en Samaria y muchos se convirtieron. Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de la iglesia, recibió cartas del sumo sacerdote para arrestar a los cristianos en Damasco. Pero en el camino, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, preguntó una voz. ¿Quién eres, Señor?, respondió Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ciego y tembloroso, Saulo fue guiado a Damasco. Ananías, un discípulo, fue enviado por el Señor para orar por él. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Escamas cayeron de los ojos de Saulo y fue bautizado. Desde ese momento se convirtió en el apóstol Pablo, el gran misionero del Evangelio. Pablo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, llevaron el Evangelio a las naciones gentiles. En cada ciudad enfrentaron oposición y peligro, pero también vieron grandes conversiones. No podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído, declaraban con valentía. El Concilio de Jerusalén se reunió para discutir si los gentiles debían seguir la ley de Moisés. Pedro, recordando su visión en casa de Cornelio, dijo: ¿por qué tentamos a Dios poniendo un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. La decisión fue clara. Los gentiles no debían cargar con el peso de la ley. Pablo continuó su misión, enfrentando naufragios, azotes y prisiones. En Atenas proclamó: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Éfeso, grandes milagros acompañaron su predicación. El nombre del Señor Jesús era magnificado y muchos, abandonando la magia, quemaron sus libros públicamente. Finalmente fue arrestado, pero Pablo pudo ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio enfrentó un terrible naufragio. El barco se despedazó por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios a Pablo. No teman, había dicho. Dios me ha concedido la vida de todos los que navegan conmigo. Arribaron a la isla de Malta. Mientras recogían leña para una fogata, una víbora mordió la mano de Pablo. «Es un asesino, la justicia no lo deja vivir», murmuraban los isleños esperando que cayera muerto. Pero Pablo sacudió la serpiente al fuego y siguió como si nada. «Es un dios», exclamaron asombrados. Dios usó a su siervo para curar a todos los enfermos de la isla, incluyendo al padre del principal oficial de la isla, Publio. Los malteses, agradecidos, enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Pablo, ya preso en Roma, escribió cartas a las iglesias y a sus compañeros de misión, fortaleciendo y alentando a los creyentes. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», escribía a los filipenses, su espíritu indomable incluso en las cadenas. Su pasión por el Evangelio era contagiosa y su influencia profunda. Mientras tanto, Pedro, Juan y otros apóstoles continuaron su ministerio en Jerusalén y más allá. Pedro, en una visión divina, fue dirigido a la casa del centurión Cornelio, abriendo así la puerta del Evangelio a los gentiles. «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas», declaró Pedro, «sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia».
El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión apocalíptica que se convertiría en el libro de Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, oyó decir a Jesús. La visión de Juan, llena de símbolos y profecías, ofreció esperanza y desafío a la iglesia perseguida, asegurándoles que la victoria final pertenece a Cristo. Pero el 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de personas, fue incendiada. Nerón, el emperador, subió a lo alto de la torre de Mecenas y observó el espantoso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Fueron 7 noches y 6 días de incendio. Cuando las llamas se apagaron, el 70% de la ciudad estaba destruida. De los 14 barrios de Roma, 10 fueron devastados por las llamas. Los 4 barrios menos afectados, densamente poblados por judíos y cristianos, dieron a Nerón una razón para inculpar perfecta. «Culpen a los cristianos», ordenó Nerón. Comenzó entonces una brutal persecución a la iglesia. «¡Crucifíquenlos!», gritaban. Faltó madera para hacer cruces. Tal era la cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes eran atados en postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Pablo, nuevamente arrestado, fue encerrado en una mazmorra, un sótano subterráneo oscuro, húmedo e insalubre. «He peleado la buena batalla», escribió a Timoteo desde esa prisión, sabiendo que su fin estaba cerca. «He acabado la carrera, he guardado la fe, me está reservada la corona de justicia». En la oscuridad de su celda, el apóstol Pablo, envejecido y encadenado, escribió su última epístola. La conciencia de su inminente martirio no lo amedrentaba, al contrario, lo llenaba de fe. Finalmente, en el año 67 después de Cristo, Pablo fue decapitado. Con su muerte, el mundo perdió a uno de sus más grandes defensores de la fe, pero su legado perduró y su testimonio inspiró a muchos a seguir firmes en la fe. Mientras los apóstoles se convertían en mártires, la fe cristiana se propagaba con fuerza renovada. Los cristianos se reunían en casas y catacumbas, compartiendo la cena del Señor y alentándose unos a otros. «Amémonos unos a otros», exhortaba Juan en sus cartas, «porque el amor es de Dios». La iglesia también comenzó a estructurarse, con ancianos y obispos liderando las comunidades. La caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue un golpe devastador, pero también marcó un punto de inflexión. Los cristianos, recordando la advertencia de Jesús, huyeron a Pella y otras ciudades. La destrucción del templo subrayó la verdad de que la verdadera adoración no se limita a un lugar físico, sino que está centrada en Cristo. La iglesia continuó expandiéndose hacia el norte de África. La sangre de los mártires es semilla de la iglesia. A pesar de la persecución, la iglesia creció. La conversión de figuras prominentes como Justino Mártir, un filósofo pagano que abrazó la fe cristiana y argumentó que el cristianismo era la verdadera filosofía. En este periodo de 50 años se escribieron los textos que forman hoy el Nuevo Testamento. 4 evangelios emergieron, cada uno con una perspectiva única. Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, presentaban a Jesús desde ángulos complementarios. «Jesús es el Rey de los judíos», proclamaba Mateo, repleto de citas del Antiguo Testamento. «Este es el Mesías prometido». Marcos, con su estilo directo y conciso, destacaba: «Jesús, el siervo sufriente». Un mensaje dirigido a los romanos, centrado en sus obras más que en sus palabras. El Hijo del Hombre, describía Lucas, el médico gentil, con una atención meticulosa a los detalles históricos y una énfasis en la humanidad perfecta de Jesús. Jesús, el hombre perfecto, lleno del Espíritu Santo.
El Evangelio de Juan, escrito al final del primer siglo, confrontaba el gnosticismo. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, afirmaba con claridad. Juan seleccionó 7 milagros y 7 declaraciones "yo soy" para probar la divinidad de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El libro de Hechos, una continuación de la historia, se narra la expansión de la iglesia primitiva. Desde Jerusalén, pasando por Antioquía y Éfeso, la fe cristiana se propagó por el mundo. No tiene conclusión, decían, porque la historia de la iglesia continúa. Y finalmente, el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro profético sobre el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo a la tierra. Profecías que aún no se han cumplido, pero que pronto se cumplirán. Fue escrito por Juan a través de sus visiones en la isla de Patmos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, escribió. El Cordero triunfa sobre la bestia. La nueva Jerusalén desciende del cielo. La historia de la iglesia no terminó en esos textos. Somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. El mismo espíritu que movió a los apóstoles nos guía hoy. Si quieres comprender el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, tienes que hacer clic en este video. Si piensas que el Apocalipsis es un libro de destrucción, del mal o de Satanás, estás completamente equivocado. El Apocalipsis relata qué pasará antes, durante y después de la segunda venida de Cristo. Tienes que conocerlo. No olvides apoyar este video con un me gusta y compartir esta historia completa de la Biblia. Bendiciones.